Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Muy Bien, bien. bien, Muy muy buenos bien. días. Bueno, aquí estamos. Tiempos movidos de mucho debate, de profundizar este tema del valor de la vida allí en Uruguay. Contanos, por favor, de qué se trata esta normativa que ha obtenido media sanción por parte de la Cámara de Representantes. Y es un proyecto de ley que ya se discutió en la legislatura pasada y que ya había tenido media sanción en Cámara de Diputados, pero que no se llegó a aprobar en el Senado. En realidad no se llegó a tratar en el plenario del Senado. Y entonces volvieron a presentarlo ahora y terminó el debate eh, el martes pasado y se aprobó con media sanción. ¿Tá? Ujú. El tema lo que plantea es la eutanasia como un derecho, es decir, que se plantea que si una persona está en determinada situación, con determinados requisitos, respecto a esa persona, no solo no es delito matarla, que eso había sido el primer proyecto presentado a comienzos del 2020, si no solamente no es delito matarla, si el que la mata es un médico y si la persona solicita eh, con ciertos requisitos que le provoquen la muerte. Entonces, lo que ahora se establece es que además es un derecho. Eso implica que hay un deber por parte de todas las instituciones médicas que acá están integradas en lo que se llama el Sistema Nacional Integrado de Salud. Todas las instituciones médicas tienen el deber de ofrecer el servicio, dicen, de provocar la muerte a aquellos que se encuentren con estos requisitos de admisibilidad, nosotros le decimos de eutanasiabilidad. Es decir, el tema principal aquí son dos, son desde un punto de vista práctico de qué derechos se modifican con la ley, establece que hay un grupo de personas, los eutanasiables, que ahora vamos a ver quiénes son, los eutanasiables pierden, se les cambia el derecho a la vida con las características que lo tenían antes. Eh, Hasta ahora todos tenemos el derecho a Diego, la perdón, perdón que te vida interrumpa. Diego, ¿me escuchás? como un derecho humano y por lo tanto irrenunciable. Te escucho, no sé si vos me escuchás. Escuchamos muy entrecortados. Vamos a hacer una cosa. eh, yo te pido que en todo caso apagues la cámara para que tengamos solo el audio, de manera que podamos escucharte bien. Probamos así, a ver si mejoramos la calidad del sonido. Eh, me- Si querés, Ahí está. Ahí lo que estamos. podemos hacer también es sacar la conexión de internet, dejarla por datos, porque lo tengo Sí, por pero wifi ahí y te a veces escuchamos por wifi. perfecto, ¿eh? Ahora te estamos escuchando perfectamente, así que si continúa por favor y te escuchamos. Bueno, yo de todas maneras voy a intentar que quede con datos, porque estoy viendo aquí que no está en eso. A Ok, ver ahora. ok. Ahí ahora me Sí, están perfecto. escuchando. Sí, perfectamente. Te Bueno, escuchamos. entonces ahí con datos me parece que funciona mejor. Bien. Entonces, lo que te decía es que el cambio principal que se produce es que hasta ahora todos los seres humanos somos iguales en dignidad, es decir, en el valor de nuestras vidas y por lo tanto somos lo más valioso y debemos ser valorados por los demás. El valorar a alguien implica querer que esa persona sea y que sea todo lo que puede llegar a ser según su naturaleza, es decir, que se desarrolle. Entonces, ese es el principio básico de nuestro derecho y de toda ordenación jurídica de cualquier Ujú. parte del mundo. Y está en la Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamento. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad, dice el primer artículo de la Declaración. Y entonces, eso es lo que se está cambiando porque por ley
se establece que hay determinadas personas cuyas vidas pasan a ser renunciables, es decir, que no tienen un derecho a la vida irrenunciable que dependa de que sean seres humanos, sino que su vida pasa a tener un valor solamente si las personas la valoran, si el propio sujeto la valora. Si pierde lo que se llama en derecho el valor de orden público. Las cosas que tienen valor de orden público son valiosas para la sociedad, por lo tanto la sociedad debe valorarlas, aunque su sujeto no la valore. Una persona que, por ejemplo, está dispuesto a cobrar por debajo del salario mínimo la 10ª parte, está dispuesto a no tener limitación de su jornada de trabajo y trabajar 20 horas, esa persona, por su situación particular, no está valorando la dignidad de su trabajo, que implica valorar la dignidad de su persona. La sociedad le dice, mira, aunque vos no lo valores, aunque hayas renunciado a cobrar el salario mínimo, a limitar tu jornada de trabajo, igualmente seguís teniendo ese derecho. Y por lo tanto los demás siguen teniendo el deber de respetar ese salario mínimo, esa limitación de la jornada. Y entonces, si alguien te paga menos, si alguien te hace trabajar más, bueno, lo vamos a sancionar y vamos a hacer que te pague lo que te tenía que pagar. Entonces, por eso acá se plantea este tema y dice, no es un tema de libertad, pero no es un tema de libertad, porque la libertad no tiene la posibilidad de cambiar los propios derechos. Si tuviera la posibilidad de cambiar los propios derechos, implicaría que le cambian los deberes a los demás. Y yo con mi libertad no puedo incidir en el cambio de los deberes de los demás. Para eso es necesario una ley, es necesario, y por eso acuden a la ley. Claro. No están decidiéndolo libremente y listo. Acá no es el problema una eutanasia. Acá el problema es que se acude al legislador para que el legislador le cambie el valor de la vida a todos los que estarían supuestamente en esas condiciones de eutanasiabilidad. Eso es necesario siempre para establecer que el matar a alguien deje de ser delito. Pero en este caso se va más allá, porque se dice, vamos a crear un derecho, el derecho a que si yo lo pido y estoy en estas condiciones que estableció la ley, entonces un médico me tenga que matar. Y encima que ese servicio se preste gratuitamente por todo el servicio de salud. Entonces, ahí hay otro gran problema, y es que no solamente están diciendo que hay vida sin valor, sino que están estableciendo que algunas personas tienen el deber de matar. Es un deber que está establecido con carácter general como deber jurídico y como deber profesional además, porque se establece para todos los médicos. Se le cambia la profesión a los médicos, se le cambia la finalidad de la profesión y la ética de la profesión, por lo tanto las reglas propias para llegar a esa finalidad, que hasta ahora es curar, cuidar, aliviar. Ahora se le agrega una finalidad que es opuesta, matar. Entonces eso es un grave atropello a la libertad del ejercicio profesional, a la libertad de las profesiones y a la libertad de la ética, porque acá se está cambiando el código de ética de los médicos, por ley. Hay un artículo que deroga un artículo de la ley por la que se aprobó el código de ética, pero el código de ética lo hicieron los médicos, se aprobó por un plebiscito médico y se lo ratificó por ley para que fuera obligatoria para todos los médicos. Pero el Estado no tiene potestad para establecer que alguien tenga el deber de matar. Eso no puede hacerlo, y menos para que sea una determinada profesión ya existente. Si quisieran crear una nueva profesión, todavía. Pero bueno, además de estos dos grandes problemas, que es el cambiar el valor de la vida de unas personas y establecer que otras tengan el deber de matar, es importante ver a quiénes se les quita el valor de sus vidas, a quienes se les devalúa socialmente su vida. Entonces, se les devalúa socialmente la vida a las personas eutanasiables descritas como tal en el artículo 2 de la ley,
del proyecto de ley, que establece que son aquellos son aptos para la eutanasia o tienen derecho a la eutanasia solamente estas personas, quienes son los mayores de edad. Inicialmente habían propuesto, la actual ministra de Salud Pública, que era legisladora el año pasado, había propuesto que fuera también para los menores. Psíquicamente aptos, la actual ministra de Salud Pública había hablado de que también tendría que ser para las personas con enfermedades mentales. Igual no quedó excluido, por lo que vamos a decir después. Entonces, mayores de edad, psíquicamente aptos, que tengan una enfermedad incurable, y ahí el abanico es muy amplio, porque enfermedades incurables son muchísimas. Lo que tiene primero una primer condición que puede engañar un poco, porque dice aquellas personas que cursen el estado terminal de una patología incurable, pero después le agregan o todos los que tengan enfermedades incurables, con lo cual da lo mismo, puede ser terminal o no terminal. Y después, además de las enfermedades incurables, agregan un concepto que es muy amplio, que es o que tengan una condición de salud irreversible. Si uno busca en internet qué es condición de salud, lo que les dice es que además de las enfermedades, son condiciones de salud las discapacidades, la vejez, cualquier situación que afecte al concepto general amplio que da la OMS de salud, que implica el bienestar, la autonomía. Entonces, el concepto de condiciones de salud es amplísimo, es amplísimo. Entonces, con eso entran dentro de los eutanasiables un montón de personas, pero le agregan un requisito que es que en todo caso tengan un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a igual condición de salud, es decir, a igual vejez, a igual discapacidad, a igual enfermedad incurable, ¿quién va a tener peor calidad de vida? ¿Quién va a tener más gravemente deteriorada su calidad de vida? ¿La persona que es pobre o el rico? ¿El que está solo o el que tiene una buena contención social? Es evidente, aquí hay una discriminación por razones de salud, por razones de discapacidad, por razones de vejez, por razones de pobreza y por razones sociales. Entonces, estos son todos los elementos de la eutanasiabilidad. Entonces, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque a las personas que más ayuda necesitan, agregan un requisito que es absurdo por cómo lo plantean. Dicen que estas enfermedades o condiciones de salud tienen que producir un sufrimiento que ellos consideran insoportable. ¿Por qué digo que es absurdo? Porque cualquier persona que pida, porque han aclarado que el sufrimiento puede ser tanto físico como psicológico como existencial. Y está claro que cualquier persona que pide la muerte tiene un sufrimiento existencial insuperable. Claro. Si no fuera insuperable, no pedirían la muerte. Claro, claro. Entonces, ese requisito, al ser subjetivo y no permitir considerar otros elementos objetivos, más que estos que ya señalamos antes, entonces no tiene importancia propiamente, ¿no? Uh-huh. Sí tiene importancia para ver la subjetividad de la persona que lo reclama, es decir, para ver si actúa libremente. ¿Y qué pasa? Si es requisito el sufrimiento insoportable, lo que está claro es que esa persona no es libre, porque ningún consentimiento arrancado por un sufrimiento insoportable es libre. Claro. Es como si fuera válido la renuncia a un derecho arrancado por tortura, porque la tortura es tortura cuando llega a ser un sufrimiento insoportable, mientras tanto no. Entonces, todas estas cuestiones quedan en entredicho, podríamos decir, y son las que se plantean en este caso. Uh-huh. Para peor, bueno, acá lo que se establece es que el procedimiento, que dicen que tiene muchas garantías, pero no tiene ninguna,
se establece de la siguiente manera: la persona solicita, y lo tiene que solicitar por escrito, confirma, pero la solicitud puede ser con firma a ruego. Es decir, si la persona, dice la ley, no puede o no sabe firmar, puede firmar otra en lugar de ella. Entonces, ¿qué control puede haber después de que la persona realmente lo solicitó, cuando la única firma que van a tener para chequear es la de otra persona, que puede ser tranquilamente una enfermera que está con el médico y que obviamente va a decir que firmó porque el otro se lo pidió, pero no hay ninguna prueba? El médico hace allí como de escribano, da fe pública de que la firma fue a ruego. Ujú. Después el médico va a hacer también, va a cumplir una función médica, que es comprobar el requisito de eutanasiabilidad vinculado con la enfermedad incurable, pero no se exige que tenga la especialidad propia de la patología. Es un médico general cualquiera el que lo puede analizar. Después también se establece que tiene que controlar los otros requisitos, pero de los otros requisitos el único que puede controlar es el de la edad. El de la aptitud psíquica, si no es psiquiatra, Claro. no puede controlarla. Y se les planteó en la discusión parlamentaria que por qué no ponían un psiquiatra, y dijeron que no. Entonces, realmente no hay voluntad de que el consentimiento sea realmente, propiamente libre, que la persona propiamente sea apta psíquicamente, y que se dijo como argumento de poner un psiquiatra también para que descarte que esté esa persona con una depresión tratable, Ujú. que un Claro. médico común no puede detectarla tampoco. Entonces, solicita al médico, el médico le tiene que decir cuál es el pronóstico de la enfermedad y qué tratamientos posibles tiene, incluyendo también los tratamientos disponibles por cuidados paliativos. Lo que pasa es que aquí hay una ley de cuidados paliativos que se aprobó ya hace un año y medio, que promovimos cuando plantearon la ley de eutanasia, y dijimos, no, no, acá lo que la solución son los cuidados Claro. paliativos, y todavía no se implementó por una cuestión económica, porque las instituciones privadas dicen, no, si el Estado no me paga más por el Sistema Nacional Integrado de Salud para atender este servicio. Y se comprobó que el servicio de cuidados paliativos ahorra dinero a las instituciones médicas, pero claro, ahorra en relación con lo actual, no en comparación con la eutanasia. La eutanasia siempre es mucho más barata, porque Claro. elimina directamente a la persona. Entonces están esperando a que se apruebe la ley de eutanasia junto con la reglamentación de los cuidados paliativos, para decir, ah, no, la persona tiene las dos opciones. Tiene la opción de cuidados paliativos, pero todavía no van a estar reglamentadas. En cambio, la eutanasia se reglamenta inmediatamente. Y tiene la opción también de que, si quiere, le quitemos el sufrimiento, cuando la persona con sufrimiento insoportable no puede hacer ninguna renuncia Claro. libre, Claro. además de que el derecho es irrenunciable, ¿no? Ujú. El Qué derecho a la bárbaro. vida. Qué increíble. Doctor Pero, Diego, buen día. Cecilia lo saluda. buen Bueno, día. buen día. Qué tema realmente, ¿no? A veces cuesta hasta hacer preguntas, ¿no? Porque uno por ahí piensa en la función del médico, ¿no? Cuando tiene convicciones, valores, una fe que abraza. Pensaba también en los médicos ante el aborto, por ejemplo, que es una situación donde uno se pregunta, ¿qué pasa con el juramento hipocrático del médico, ¿no? Digo, ¿un médico está contemplado en la ley que pueda oponerse a realizar este tipo de prácticas? Sí, sí, tiene la objeción de conciencia prevista en la ley. Sí, como siempre, en las leyes que son violatorias de los derechos humanos, como la ley de aborto, la ley de eutanasia, se prevé la objeción de conciencia en la propia ley, con lo cual están reconociendo que lo que están mandando, para mucha gente que tiene el sentido ético humano común, va a considerar lo contrario a lo que debe hacer. Si no hubiera un derecho natural, no, a nadie se le ocurriría que es contrario a lo que debe hacer. Nadie hace objeción de conciencia para decir que tortura.
no, yo objeto hago objeción de conciencia porque mi conciencia me dice que tengo que torturar. No, eh, justamente la objeción de conciencia está porque están mandando algo que es contrario a los derechos humanos. Y por eso un derecho humano como el derecho a la objeción de conciencia prima sobre el mandato legal, que es un mandato injusto, radicalmente injusto, y un mandato que no sobre algo que el legislador no tiene potestad, porque no puede cambiar los derechos humanos, no puede cambiar la naturaleza humana, porque no puede hacer que un ser humano deje de serlo. Ujú. En esto, la ley esta es un prototipo de, de lo que es el eufemismo, el llamar las cosas por otro nombre que despierten la emotividad y que desdigan totalmente la realidad. Por Sí. ejemplo, le cambiaron a último momento el título y en vez de llamarse ley de eutanasia se llama ley de muerte digna. Pero en la propia ley se modifica la definición de muerte digna, porque en la definición de los derechos de los pacientes, en una ley de derechos de los pacientes se establecía que toda persona tiene derecho a una muerte digna, entendiéndose por tal la muerte que se produce en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todo caso cualquier acción destinada a provocar la muerte, entre paréntesis de eutanasia, o cualquier acción en caso de futilidad terapéutica. Bueno, acá les quitaron obviamente lo de la eutanasia. Inicialmente le habían quitado lo de en forma natural, pero como se lo cuestionamos, en el Parlamento fuimos una vez y le dijimos, bueno, qué nuevo derecho tan bueno, porque hasta ahora todos los pacientes tenían el derecho a morir en forma natural, ahora modificaron ese artículo, ya no tenemos más el derecho a morir en forma natural. Parece curioso. Claro. Entonces volvieron a ponerlo. ¿Y cómo arreglaron el tema? Agregaron un artículo en que dice, a todos los efectos la eutanasia será considerada muerte natural. Bueno, sí, muy bien. Claro. Es decir, es Qué muerte bárbaro. digna porque Claro. es en forma natural, pero es en forma natural porque lo decimos nosotros. ¿Mm? Es provocada, pero Terrible, decimos que es muerte natural. Qué terrible. bárbaro. Eh, Doctor Diego Cristian le saluda. Es claro, lo ha dicho contundentemente, que es un invento este derecho a la eutanasia. De alguna manera uno puede entender que no está sustentado en los derechos humanos internacionales, por decirlo así, en otras leyes, en otras normas internacionales. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede avanzar? En qué se basa para continuar avanzando? Y si hay ¿qué intereses hay de fondo en todo esto? Sí, aquí se cruzan eh, dos conceptos que son muy opuestos, en realidad, dos ideologías que podríamos decir están en las antítesis, pero en las antípodas. Una es el liberalismo a ultranza, que considera que eh, todo lo que decida la persona es derecho, Ujú. salvo que viole derechos ajenos. Entonces, si yo decido que ya no tengo más el derecho a la vida, entonces los demás dejan de tener el deber de matarme. Lo que pasa es que acá le agregan algo más, es que yo quiero que alguien me mate, porque no me alcanza con decir que yo tengo derecho a disponer de mi vida. Además, no todos tienen el derecho a disponer de su vida. No hay ninguna ley de eutanasia que establezca, se declara que toda persona tiene derecho a disponer de cuándo quiere morirse, cómo quiere morirse y de tener ayuda para hacerlo, porque entonces estarían justificando todos los suicidios. Solamente lo establecen para aquellas vidas que previamente consideran que no tienen valor. Y la excusa que ponen es que esas personas ya no se valoran a sí mismas. Entonces dice, bueno, la dignidad dejó de ser un concepto que es inherente a la persona, que se tiene por ser humano, para pasar a ser algo que, por un lado, depende de la autonomía. Lo digno, Mm. lo que hace digno al ser humano es ser autónomo. Se niega la dependencia natural que tenemos unos de otros. Entonces, si yo no soy autónomo, mi vida ya no es digna. Y si no soy digno, no quiero seguir viviendo de una manera indigna. Por lo tanto, Claro. en función de mi dignidad, que ya no tengo, lo cual es un buen absurdo, tengo derecho
lo cual es otro absurdo, porque si no soy digno no puedo tener ningún derecho, los demás no deben valorarme si no soy digno, y si no deben valorarme no tienen que hacer nada en favor de mí, Exacto. y ni siquiera tendrían por qué respetar mi libertad. Es decir, propiamente la dignidad es el fundamento de todos los derechos, también de la libertad. ¿Yo por qué voy a valorar tu libertad? Por dos razones. La puedo valorar porque no tengo más remedio, porque tenemos fuerzas iguales y no puedo imponer mi voluntad a la tuya, pero entonces estamos en el reino de el más poderoso, no en el reino del derecho. O si no puedo valorar tu dignidad, y entonces digo, como parte de tu ser es tu libertad, y parte de tu desarrollo es que sea libre, porque si no, no es desarrollo humano, yo valoro tu libertad. Bien. Y por eso incluso, aunque vos hagas algo con lo que yo no esté de acuerdo y que no sirva para tu desarrollo, yo no te voy a coaccionar para que vos hagas lo que es conveniente para tu desarrollo. Yo quiero tu desarrollo y no me vas a poder hacer decir que no quiero que vos vivas. Y no me vas a poder hacer decir que yo considero que tu vida no vale. Pero no te voy a dejar atado toda la vida para que no te mates. No te voy a facilitar los medios y menos te voy a ayudar. Ese es el problema base que está aquí planteado. Exacto. Doctor, todos los derechos es simplemente la libertad, y entonces si alguien quiere algo, se llega al absurdo, incluso en este caso, de coaccionar la libertad de los demás, porque se establece el deber de otros de seguir esa libertad. Yo tengo el deber, toda la sociedad tiene el deber de considerar igual que esas personas, que las vidas de determinadas personas en esas condiciones no valen. Me estás imponiendo algo. A la sociedad nos estás cambiando nuestra libertad de conciencia, de considerar como sociedad que toda vida vale, que somos todos iguales en dignidad, que somos iguales ante la ley, que tenemos los mismos derechos humanos. Entonces, no es verdad que digo, no, yo no estoy molestando a nadie con esto, el que no quiera matarse, que no se mate, que ese es el argumento de todos. Acá creamos derechos porque estamos creando opciones. El que quiera el cuidado paliativo lo tiene, el que quiera eutanasia lo tiene. No. Para que alguien pueda tener eutanasia, toda la sociedad tiene que estar diciendo que esas personas tienen una vida sin valor social. Y que solamente tienen el valor que les da su propia valoración, y que por eso si ellos dejan de valorarla, nosotros no solamente no debemos valorarla, no tenemos la obligación de valorarla, sino que tenemos que considerarla que es un valor negativo por los elementos de eutanasiabilidad. Exacto. Es negativa porque cuesta trabajo, cuesta cuidados, cuesta dinero, y entonces ya no vale, y hay deber de matarla. Hay deber. ¿Podrá alguna persona en particular, por sus prejuicios religiosos o de conciencia, objetar? Pero el deber está, y por eso la institución tiene que prestar el servicio. Precisamente todo este último argumento, doctor, me parece que da un poco respuesta a la oyente que, imagino con muy buena intención, nos dice: buen día, estoy acompañando a una mujer que todos los días nos pide morir. Tiene un tumor enorme en el cerebro y cada día está peor. Es un tema muy delicado, hay que hablarlo. Me parece que un poco en lo que venía diciendo el doctor recién, ¿no? A veces para una persona en estado de vulnerabilidad, que sufre mucho dolor, cerca de la desesperación muchas veces, alejada de toda esperanza, pareciera que el camino más sencillo es el de pedir que sea eliminado, ¿no? Pero bueno, recién decía usted, una cosa es el planteo en la situación personal y cómo la sociedad o las otras personas acompañan esa situación, ¿no? Es eso, es decir, acá nos acusan de falta de empatía, de que no comprendemos el sufrimiento. Lo comprendemos, y lo que comprendemos también es que lo que una persona que está sufriendo quiere cuando dice que prefiere morir a seguir sufriendo, es que no quiere seguir sufriendo, no es que quiere que lo maten. Claro. El problema es que le tomemos la palabra, y si la persona dice prefiero seguir sufriendo, prefiero morir a seguir sufriendo así, entonces, bueno, ok, entonces te mato. Claro. Ese es un problema, pero además hay un problema anterior, y es que la sociedad se adelanta a eso.
porque antes de que la persona sufra de una manera insoportable, le está diciendo a todos los que tienen esas condiciones, les está diciendo, ustedes para nosotros ya no valen y por eso les ofrecemos matarlos. Claro. Hay un ofrecimiento de la sociedad de matarlos. Entonces, esto está muy estudiado en cuidados paliativos. Lo más importante para superar el sufrimiento es sentirse valiosos, sentirse que no son una carga para los demás, sentirse que su vida vale y que tienen la posibilidad todavía de hacer mucho y de aprovechar mucho lo que les queda de vida. Por más que no puedan físicamente hacer un montón de cosas, esas personas tienen una capacidad de intensidad de vida que no se vive en el resto de la vida. Los últimos meses de vida, los últimos días de vida, permiten resolver, cerrar la biografía personal y terminar en paz su vida. Entonces, acá hay una película muy buena que se hizo con quien fue el que promovió la ley de eutanasia, que es Fernando Sureda, una persona con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que en el 2019 pidió que se hiciera una ley de eutanasia. Esta persona finalmente fue atendida por cuidados paliativos, que él desconocía, y fue durante la pandemia, entonces lo atendió un médico especialista en espiritualidad, en el sufrimiento espiritual o existencial, porque ese era el problema de él, no era que tuviera un sufrimiento físico, sabía que era lo que le venía y entonces eso lo hacía sentir una carga para los demás y que no quería transcurrir la vida que cada vez iba a ser peor. Entonces, este médico, Enrique Benito, español, le ofreció grabar las entrevistas por Zoom y él le dijo, sí, por supuesto, y después hacemos una película, por lo menos con Scorsese, bueno, y así, que se pase en Netflix. Pero al final se hizo ese documental y se hizo una película que se llama Hay otra puerta ahí, que en Argentina se está pasando también, sé que se está pasando, y que muestra cómo una persona valorada, una persona a la que se le dice, mirá, vos valés todo y no es verdad que tu vida no valga nada, es decir, vos decís que estás preparado para morir, pero no estás preparado para morir todavía. Esa persona logró superar ese deseo de morir, por más que siguió diciendo que él estaba a favor de la ley de eutanasia, y ahora los de la eutanasia lo dicen, y sí, porque él era el que la había promovido, y toda persona quiere tener como el as en la manga, decir, bueno, si no llega a funcionar esto, que tenga la posibilidad de la eutanasia, sí, pero fíjate que si vos hubieras pedido la eutanasia y hubiera estado la ley de eutanasia, te hubieran matado en el momento. Tal cual. Tienen 8 días para matarte. Sí, esa es la verdad. En 8 días nadie logra cambiar ese sufrimiento existencial. Claro. Ni siquiera se logra quitar una depresión en tan poco tiempo. Sí. Doctor Velasco Suárez, muy rápidamente, ¿cuánto tiempo falta o qué puede pasar antes de que el Senado de Uruguay tome esta media sanción, la debata y pueda convertirla en ley? Sí, ya está en la Comisión de Salud del Senado. Quieren tener una discusión rápida, pero hay otros que no queremos que sea una discusión rápida, obviamente. Claro. Y lo que se estima es que hacia final de año se va a estar votando, porque ahora están con la ley de presupuesto también, entonces no es tan fácil que la puedan meter ya en agenda. Entonces se calcula eso, que para fin de año pueden estar votando. Vamos a seguir el tema de cerca, doctor. Le agradecemos muchísimo la profundidad y todo el conocimiento compartido aquí en este tema que es muy, muy complicado, muy difícil. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Gracias, doctor. De nada, al contrario, hasta luego. Mucho gusto y a las órdenes.